damos inicio a este momento de columna que el martes pasado la dimos en llamar Sexualidades y Diversidad y que ya adelantamos que puede ir mutando ese nombre. Y bueno, la idea, justamente decíamos esto de ir compartiendo en los teléfonos y en nuestras redes, porque la idea es que vayamos interactuando con la oyentada, interactuando acá entre nosotros, con las recomendadas que vamos a traer cada martes. El martes pasado había recomendado, en el marco de esto de sexualidades y diversidad, Crip Camp Disability Revolution, campamento extraordinario, revolución de la discapacidad, que está disponible en Netflix, también en Cuevana. Así que bueno, la pregunta que me siento obligada a hacer es si mis compas han hecho la tarea y han visto el documental. Por supuesto que sí. ¿Completo? Completo. ¿Más de una vez? Completo y simpleto dirían por ahí, pero también, sí. Bien. Completo. ¿Es sin completo? Sin completo. O sea, tenemos las dos opciones. Acá hay uno que lo vio sin completo. Hay uno que se macheteó, dicen por ahí. Hay uno que vio solamente el tráiler y un par de ¿Ubicás cuando...? sinopsis. No. Yo buscaba, No, en no mi haría época de estudiante buscaba muchas cosas en el Rincón del Vago también. Bien, bueno, no sé si esto estará en el Rincón del Vago, pero... Yo dije que no buscaba trabajo, no que no tuviese trabajo. Insisto con eso. Insisto con eso. Sí estuvimos viéndola. Bien. Vimos hasta la mitad del documental, en realidad. Y lo que decía hace un momento, Sí, acá tengo algunas anotaciones. perfecto. Y me encanta traer anotaciones porque sé que, bueno, que en realidad lo que hago es llenar de calidad la columna. Bien, muy bien. Y eso a mí me Porque llena de además a la emoción. maestra le gustan Yo ya las lo sé, anotaciones. yo ya lo sé. Bueno, cuando veía el documental, Sí, decíamos hace un momento que recordábamos a la vieja película 4 de julio, que era precisamente el héroe de Vietnam, sí. protagonizada la película por Tom Cruise, para aquella gente que todavía no la tenga. Yo la última vez que fui al cine fui a ver Tiburón, la 1. Digo, porque tal vez hay gente que sí ha visto películas más acá en el tiempo, pero probablemente. Y Rocky, esas fueron las dos películas. Bueno, y pensaba en esta, ¿no? En la del 4 de julio y en la discapacidad, precisamente, del protagonista. Sí. Y el protagonista, obviamente, desde el lugar de un ex combatiente de Vietnam, presentándose, por eso también una película, bueno, que en realidad tuvo muchísimos premios. E inmediatamente me venía esto, pero además también pensaba en que, en verdad, por lo menos en lo que pude ver y además también en la emoción que me dio en el comienzo, que en verdad es una idea que arranca en el viaje hacia Woodstock. ¿Sí? Puede ser que sea de esa manera, o en la avenida, digamos, de Woodstock. Sé que hay un montón de gente que se juntó en ese lugar y bueno, nada. Pensaba en esto, pensaba en el momento histórico, pensaba en el contexto histórico y llegamos a verla hasta el momento en que en realidad todos ellos cortan Manhattan. Ajá, la avenida, Madison Square. Exactamente, pero estaría bueno que Perfecto. hagas una pequeña explicación sobre este documento. Voy a hacer una pequeña aclaración respecto a lo de Woodstock. Dale. En realidad, Woodstock, perdón. Sí, el primer campamento se hace en el año 1951. Ok. Ahí arranca toda esta idea del campamento para personas con discapacidad, y lo que sucede, que ahí se mezcla un poco con esta idea de lo de Woodstock, es que en las declaraciones que hacen las personas que fueron, porque en el documental, para comentarles un poco, hay testimonios de personas que en los 70 fueron parte de este campamento y que ellas sentían que estaban en Woodstock, que era lo mismo, Ahí va. ¿no? Que vivían una misma experiencia. Hay un testimonio en particular que dice que quería ir a Woodstock y justamente por su discapacidad, estaba por su situación de discapacidad, no estaba en una silla de ruedas, no, en esa época no iba a ir, no la llevaban, no había forma. Entonces ir a este campamento, Shaned, que comenzó en el año 51, fue como esto, una liberación
para ella en ese caso. Bueno, hay una frase que se desliza ahí en el documental que dicen, como invitando a la gente a que vaya a ese campamento, es vení y descúbrete a ti mismo, Sí. ¿no? Y lo relaciono un poco con esa idea que había de Woodstock, ¿no? Como, bueno, justamente en Woodstock, donde sucedieron, o donde prevaleció este movimiento de la liberación y todas estas cuestiones más, lo relacionaba un poco como de esa forma también, ¿no? Un espacio donde las personas con discapacidad o diversas, ya podemos ir corrigiendo Sí. esas formas, no se sentían de la misma manera que estaban en sus casas. Ya empezando por ahí, hay algo revolucionario, si se quiere, me parece a mí. Sí. Y bueno, a partir de ahí, todo lo que viene después en el documental sigue siendo revolucionario. Sí. Pero desde esa consigna de venir, descúbrete a ti mismo, ya creo que nos abre bastantes puertas. Sí, también esta cuestión de, hay muchas similitudes, ¿no?, con Woodstock, porque en el sentido de que quienes organizaban el campamento, ¿no?, quienes eran los consejeros, eran un montón de hippies, Claro. lo dicen en varias oportunidades en el documental. Pero bueno, Gabo, ¿lo viste? ¿Lo viste completo? ¿Cuáles, no sé, impresiones? Bueno, ya me dijiste una respecto de esto, es fundamental. ¿Cómo se sentían? Eso es una de las cuestiones a traer del documental. Cómo la diferencia que ellos sentían al llegar a ese lugar en el que podían ser una persona más y no ser una persona discapacitada dentro del motor. No ser un discapacitado, ¿no?, dentro de una normalidad, ¿no? Bueno, de eso hay varias cosas que hay para resaltar, me parece, porque en un momento también una de las cosas que dicen es que muchas de las personas que asisten a ese campamento son, a ver, para que me ordeno la idea, para que me anoten el nombre, los consejeros, que son como estas personas que están ahí como coordinadores, por decirlo de alguna forma, del campamento, son las primeras personas que los campistas tienen relación por fuera de su familia y que son esos consejeros quienes las ayudan o las asisten en poder realizar diferentes tareas. Y uno de los protagonistas de este documental dice que justamente una de las cosas que resalta del campamento es el rol que tienen los consejeros, porque no son niñeros. Y eso me parece que es clave también, ¿no? Sí. Eso es una de las cosas que dicen, y después lo pensaba en esto de la familia porque también se ve esta cuestión de la organización de un colectivo, porque además de organizar qué es la comida que van a cenar en un día específico, también hay charlas de derechos civiles o de cómo se sienten ellos con sus propias familias, ¿no? Y uno de los temas que se tira ahí es la sobreprotección de las familias. Por eso como que lo uno a ambas cosas, ¿no? La sobreprotección de las familias junto con este rol de los consejeros, que justamente no son niñeros de los campistas que van. Sí, hay un montón de cosas tiraste que están buenísimas. Esto de no sentir como niñeros a las personas que los asisten tiene que ver también con esta infantilización, ¿no? Que ese término, viste, que es el eterno niño, la eterna niña, ¿no? Por necesitar siempre de otro para poder funcionar, ¿no? O para vivir simplemente, porque en ese momento también era un mantener vivo un cuerpo de alguna forma, por tan fuerte que parezca, no hay una vivencia desde el placer y desde el deseo durante la vida de estas personas. Para muchos era la primera vez que asistían a un lugar de esta índole. Para muchos también estaban institucionalizados. No era que vivían con su familia, sino que vivían en instituciones, donde por supuesto que el modelo era el médico rehabilitador, ¿no? Un modelo que tiene a los cuerpos de las personas como objetos a mirar, objetos a estudiar, ¿no? Y bueno, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y también de muchos compararse con sus hermanos, ¿no? De la sobreprotección que reciben con sus padres, que no tienen las mismas posibilidades de hacer las mismas cosas que sus hermanos, no solo por el hecho de estar en una silla de ruedas. Y hay un par de cuestiones que me anoté cuando volví a ver el documental, de frases, ¿no?
que ellos van diciendo a lo largo, porque en el documental, para comentar un poco, hay registros de ese campamento donde les campistas, que es como se llaman las personas que participan del campamento, van diciendo cómo la están pasando, hacen declaraciones, y hay imágenes de ellos jugando al softball, metiéndose a la pileta, ¿no? Y que para todo eso necesitan asistencia. Y ahí es donde estaba este pudor en algunos de que era la primera vez que tocaban su cuerpo a alguien que no era su papá o su mamá, ¿no? Que los ayudaba a bañarse, que les ayudaba a vestirse. Y que lo hacían desde un lugar para propiciar el placer de ellos y no por una cuestión de te tenés que bañar porque te toca. ¿No? Claro. Había una frase en estos testimonios, y ahora vos seguramente vas a clarificar un poco más, que son súper crudos, ¿viste? Hay un retorno después del campamento y ahí en sus propias casas les preguntan y ellos dicen, bueno, imagínate que estaba casi como en el mundo perfecto, que no conocía, que no sabía que existía, pero que sin embargo a partir de ahí pude encontrar otros pares y pude descubrir mi primer amor, por ejemplo, alguien que decía... Le enseñaban a besar. Por ejemplo, claro, sí. ahí va. Pero me acordaba de esto, quería saber, que por lo menos en este momento, y me acordaba de alguien que decía, yo no siento vergüenza por mi discapacidad, sino exclusión. Y eso era un poco, me parece que era uno de estas cuestiones importantes a tener en cuenta porque bueno, pensaba en esto, ¿no? La fortaleza de cada uno de ellos que estaban en ese lugar y además también poniendo muy en claro cuál era su pensamiento y esto de no sentir vergüenza por lo que los demás sí sentían eso, bueno, sentía esa exclusión y bueno, y me había quedado con esa frase. Por lo que se marca como normal, ¿no? También está ahí en el documental, aparece Judy Heumann, que es la gran exponente de este movimiento por la lucha de los derechos civiles de las personas con discapacidad, que ella fue la presidenta de esa asociación que surge a partir de este campamento, justamente por lo que vos decís, esto de darse cuenta de que ellos sí tienen el derecho de vivir como cualquier persona y que se dan cuenta de todas las barreras que tienen en la vida ordinaria, ¿no? En la vida, en su vida en sociedad, se dan cuenta de que en realidad no pueden manejarse libremente en el transporte público, ni siquiera salir a dar una vuelta en la calle porque no tienen rampas, ¿no? Estamos hablando de los 70. Y Judy dice: la discapacidad solo se convierte en una tragedia para mí cuando la sociedad no proporciona las cosas que necesitamos para llevar nuestras vidas, oportunidades de trabajo o edificios libres de barreras, por ejemplo. Para mí no es una tragedia vivir en una silla de ruedas, ¿no? Esta visión diferente que por supuesto tienen las personas con discapacidad. Y bueno, entre las tantas cosas que decían era bueno esto de poder vivir con naturalidad el uso de diferentes elementos que facilitan también su funcionamiento de las personas. Por ejemplo, el uso de pañales, ¿no? Estaba el testimonio de uno de los protagonistas del documental, que a su vez es uno de los directores de este documental, James LeBrecq, que ¿Es el sonidista? El sonidista, sí. Que él tenía 15 años en ese momento y había tenido una operación y tenía que usar pañales porque no contenía esfínteres, y en su vida cotidiana él era una de las personas le costó un poco más adaptarse al campamento porque nunca había compartido con personas con discapacidad. Él había ido siempre a una escuela común y se relacionaba con personas que estaban dentro de la norma, ¿no? Vamos a decirlo así. Y bueno, pero él tenía ciertas cuestiones que tenía que esconder. Cuando llega a este campamento, no, porque muchos pasan por la misma situación, Claro. ¿no? Después, bueno, esta otra cuestión de poder verse como personas, sino verse como personas que están enfermas, ¿no? Solo por el hecho de tener una discapacidad. Esto de que no hay jerarquías en la discapacidad, también, de que en nuestra sociedad, y ahí viene con el comentario que nos hizo Rubén respecto del 4 de julio y ex combatiente de Vietnam, que los excombatientes estarían arriba de todo, ¿no? En la escala de la discapacidad.
después vendrían los que tuvieron polio, y los que están más abajo en la jerarquía de la discapacidad dentro de nuestra sociedad como está armada, ¿no? Serían las personas que tienen daño cerebral, ¿no? O algún daño al nivel cognitivo. Y bueno, y cuestiones que van sucediendo en el documental que para ellos es muy zarpado, como tener ladillas, por ejemplo. O sea, nunca se hubiesen imaginado tener ladillas, porque están tan sobreprotegidas y que una de las campistas dice es la mejor actividad que tuvimos hasta el momento, ¿no? Tener ladillas. O bueno, esta cuestión de una persona con discapacidad va al médico porque tiene un dolor de panza, le sacan un apéndice sano y en realidad lo que tenía era gonorrea porque había tenido relaciones sexuales sin protección, pero el médico que la atendió nunca pensó que era una mujer sexualmente activa, ¿no? Bueno, todo esto nos muestra el documental, un poco nos hace pensar esto, cómo nos hace ver, no sé qué les parece a ustedes, pero me interesaba traerlo también, bueno, para entender un poco cómo emergió esta lucha por los derechos civiles, que también es muy fuerte. Toman edificios públicos, 28 días están dentro de un edificio para pedir que se firme el artículo el 504, que es donde permiten, ¿no?, el ingreso de las personas con discapacidad en la educación común. Y bueno, todo eso originó una protesta espontánea que duró 28 días hasta que finalmente se firmó, y después ya en los 90 se accede en Estados Unidos a la ley ADA, que bueno, todo esto fue como producto de esta lucha de las personas con discapacidad en acción, que hablábamos de esta asociación que surge de este campamento. Y bueno, que da origen a toda esta lucha, ¿no?, que continúa en Estados Unidos, que se traslada también a España, como hablábamos el otro día, que hablábamos del Foro de la Vida Independiente, donde también ellos empiezan a pensar, ¿no?, por qué nos mencionan como discapacitados, que era lo que hablábamos la columna pasada. Así que bueno, me interesaba traer este documental sobre todo para eso y para que nosotros podamos cambiar nuestra mirada respecto de las personas con discapacidad. Sí. Dos cosas que me quedaron de esto último que decías en cuanto a la manifestación, por decirlo de alguna forma, en la vía pública. La primera que tiene que ver con justamente un rechazo a la derogación que hizo Richard Nixon en el año 73, que es justamente a la ley de rehabilitación. Esa ley se había sancionado, después asume Nixon y quiere derogar la ley. Ahí empieza como la primera manifestación de este movimiento que se concreta con este primer corte de calle que hacen parando en una de las esquinas del centro de Nueva York. Después viene otra parte súper importante, que es esto que decías vos de tomar un edificio público para reclamarle al secretario de Salud y Bienestar de los Estados Unidos, en ese momento Joseph Califano, que firme la sección 504 de esta ley de rehabilitación. Sí. Y la importancia que tiene esta sección 504, que ahí dicen en el documental, es como el último artículo que tenía la ley. Sí. Que justamente una de las cosas que dice es que ninguna persona con discapacidad se la puede discriminar y negar beneficios o accesos a programas que reciben asistencia financiera por parte del Estado. O sea, era uno de los últimos artículos que tenía la ley, pero uno clave para que las personas con diferentes discapacidades o las personas diversas dejen de ser discriminadas justamente en los diferentes áreas del Estado, ¿no? Claro. Y ahí empieza una lucha contra el presidente, no solo contra este secretario de Salud y Bienestar, sino también contra el presidente Carter en ese momento, que no los recibe, que lleva la toma de más de 20 días de este edificio público y que tiene el apoyo de los Panteras Negras, nada más ni nada menos, que van a este edificio y les cocinan. Y ahí también se ve como esa especie de unión, por decirlo de alguna forma, o de alianza entre dos movimientos totalmente excluidos, ¿no? Sí. Y ahí una de las protagonistas dice que uno de los Panteras Negras le decía: ustedes están reclamando sus derechos, nosotros venimos acá y hasta que a ustedes no le den sus derechos no nos vamos a ir y vamos a estar apoyándolos. Como que también simplifica y resume un poco
esa unión que se arma entre estos dos movimientos, por decirlo de alguna forma. Sí, un poco la lucha, ¿no?, de los Panteras Negras, bueno, de la comunidad afroamericana es como el faro, ¿no?, también de las personas con discapacidad. Y esto que decías de que, bueno, que Califano rechazaba firmar este artículo, el argumento nefasto era que era mucho presupuesto, ¿no?, y que había que hacer mucho trabajo, ¿no?, para eso. Tremendo ese argumento. Y bueno, una de las declaraciones que hacen una vez que lo logran, ¿no?, después de tanto esfuerzo, que dormían. Piensen en personas que están en silla de ruedas, que necesitan asistencia para absolutamente todo, incluso para comer, dormían en el piso, ¿no?, días enteros durmiendo en el piso. Y bueno, una de las cosas que dicen es: demostramos a toda la nación que las personas con discapacidad podemos tomar el control de nuestras propias vidas y tomar el liderazgo en la lucha por la igualdad, ¿no?, y ir contra la nación, justamente. Así que bueno, ahí quien no lo vio, yo creo que con todo esto que les estamos contando van a ir a verlo, ¿no? No tiramos el final. No digamos el final. Por supuesto. Y para irnos, ya que hoy les citaba estas palabras de Judy que nos hablaba de que para ella la discapacidad solamente se convertía en una tragedia cuando la sociedad no proporciona las cosas que necesitan para llevar sus vidas, ¿no?, oportunidades de trabajo, de oficios, lo que sea, ¿no? Vamos a irnos con una recomendada para la semana que viene. Vamos a hablar de porno inspiracional. Ese sería el título del tema que vamos a hablar la semana que viene. Y para poder conversar de esto, les invito a ver una charla TED en YouTube que la da Stella Young, que es una persona con diversidad física, pues ya falleció, comediante y periodista, y el título de esta charla TED es "No soy tu fuente de inspiración, muchas gracias". Esta charla TED está en inglés, pero tiene la opción de ponerle los subtítulos ahí del mismo sistema YouTube, así que la van a poder ver tranquilamente. Dura nada más que 10 minutitos y esos 10 minutos nos va a dar un montón para hablar la semana que viene. Perfecto, Vero. Entonces, hecha la recomendación para la semana que viene, el martes volvemos a hablar de ESI. Diversidades, sexualidad, todo. Todo. Vamos a la música.